Fresno con el tema competitividad de las MIPYMES, un enfoque sistémico. La señora Palmira López Fresno es doctora en Economía y Empresas, es máster en Logística y Comercio Internacional, es máster en Administración de Empresas, máster en Finanzas y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene varias especializaciones en Alta Dirección, Comunicación, Neurociencias para la Gestión, Formación, Sostenibilidad y Liderazgo en Innovación. Además, es la representante actual del programa MIPYME Compite en Paraguay. Adelante, señora Palmira. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, voy a ajustar esto un momentito. Comienzo con felicitaciones por este Día Internacional de las MIPYMES y también con un agradecimiento. Un agradecimiento, por supuesto, a las MIPYMES, que son las que constituyen, desde mi punto de vista, el entramado socioeconómico de un país. No podemos pensar en un crecimiento inclusivo y sostenible si no pensamos en las MIPYMES. Y agradecimiento a todos ustedes, uno por estar aquí, o no sé si es el uno, pero por estar aquí, pero también porque si estamos aquí tenemos un compromiso con las MIPYMES de una u otra manera. Veo consultores jóvenes o personas jóvenes, posiblemente sean de los consultores junior. Veo personas más maduras, tanto de la parte de las instituciones como sin duda también de consultores. Y para todos aquellos que hemos comenzado nuestra andadura, y yo me incluyo, haciendo consultoría o apoyando para las MIPYMES, es un trabajo que luego les comentaré, desde mi punto de vista es una responsabilidad para con la sociedad. Es también una satisfacción. Las MIPYMES tienen cara. Uno satisface cuando las apoya. Puede personalizar muchísimo el servicio, debe personalizar muchísimo el servicio, pero también las MIPYMES tienen un compromiso fuerte con mejorar. Y eso es muy satisfactorio. Yo creo que los que comenzamos en algún momento apoyando a las MIPYMES, nunca dejamos de amar a las MIPYMES. O sea, eso queda para toda una vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ese agradecimiento, esas felicitaciones, y pediría si me pueden traer la computadora. Y bueno, en ese agradecimiento también va, por supuesto, al viceministro de MIPYMES, a todo el equipo fabuloso que tiene el viceministerio de MIPYMES y todos los que, tanto de Paraguay como de fuera, y aquí también visualizo a ATLIP y todo el apoyo de USAID y de la cooperación de Taiwán, pues están apoyando al país, como decía el viceministro, en avanzar en el cumplimiento de esos nuevos objetivos en apoyo a las MIPYMES. Yo les voy a hablar no de MIPYME Compite, pero indirectamente sí. Me han pedido que les hable del marco general de competitividad. Luego van a desarrollar el eje, no sé dónde está Jenny, el eje de innovación y posteriormente los servicios de desarrollo empresarial. Y ya el viceministro de MIPYMES me ha puesto, digamos, el marco general para hablar de competitividad bajo un enfoque sistémico. Porque no podemos concebir la competitividad pensando solamente en la MIPYME como entidad, como un ente, sino considerando en qué entorno esa MIPYME está operando, está funcionando, y también considerando la parte de las personas. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Quiénes somos nosotros por visualizarnos? Es un Congreso Internacional de Consultores, voy a computar el tiempo, es un Congreso Internacional de Consultores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Desde mi punto de vista, nuestra labor es apoyar, podemos dar diferentes nombres, asesorar, dirigir, según corresponda, hacer consultoría, pero fundamentalmente al final es apoyar a las MIPYMES para que se desarrollen y a través de ese desarrollo mejoren su competitividad. Y quise traer estas caras de alguna manera o estas figuras humanas como árboles, porque nosotros contribuimos con nuestro trabajo a que esa semilla que sembramos en las MIPYMES crezca, se desarrolle. Y como ya les avancé, desde mi punto de vista es un ejercicio de responsabilidad social.
Si nosotros estamos asesorando, estamos apoyando a una MIPYME, igual que si lo hiciéramos con una empresa grande, con cualquier tipo de organización, incluida una institución pública, pero se nota más en las MIPYMEs porque, bueno, pues por sus características tienen sus fortalezas, pero también son vulnerables. Y cuando asesoramos, no de manera correcta, tratando de fortalecer capacidades, etcétera, pues no estamos ejerciendo ese ejercicio de mejora de la sociedad del país, como decía nuestro ministro, al final, o el ministro de Industria y Comercio, ya lo tomo como mío. Al final, ¿en qué se traduce la competitividad? Se traduce en una mejora de estándares de vida. Yo no voy a entrar en el detalle, pero si ustedes van al Global Competitiveness Council, definen competitividad como una mejora de los estándares de vida de un país. Y las MIPYMEs son un instrumento. Por lo tanto, cada uno de nosotros en lo que está apoyando a MIPYMEs de una u otra manera está ejerciendo esa responsabilidad individual con el desarrollo social. Y sobre todo para los jóvenes que veo aquí, que caracterizan también este país, ¿verdad?, por el bono demográfico, pero aquí veo muchos jóvenes. No quiero pensar que yo soy la mayor de esta sala, pero me considero joven también, y mucho, al menos en mi mente. Quiero retrotraerme a años atrás, cuando yo salí de la universidad y fui consultora para MIPYMEs. Si lo pienso hoy, no sé por qué empresarios de sectores tan tradicionales como era la construcción, el sector metalmecánico, incluido la construcción naval, confiaban en una persona de 20 y pico años que era recién salida de la universidad. Y si lo pienso, bueno, pues se basa, o diría, la explicación la encuentro en la credibilidad que yo les transmitía, posiblemente por el compromiso que yo tenía en tratar de dar el mejor conocimiento, el mejor servicio, y sobre todo la personalización que hacía de esas consultorías. Nadie entonces me explicó qué era la competitividad, y por eso va para todos los jóvenes y para los que no son tan jóvenes y ya tienen mucha experiencia, un repaso, ¿verdad? Cuando hablamos de competitividad, si me dicen una sola palabra, valor. Competitividad es la capacidad de proveer valor de manera costo efectiva y sostenible en el tiempo. Y proveer valor, como estamos en un mercado compitiendo no solamente entre nosotros, entre las organizaciones de un país, sino en un mundo globalizado donde los productos pueden venir de cualquier país, igual que los nuestros pueden ir a cualquier país, no podemos concebir ese valor si no nos comparamos con otros, ¿verdad? Al final, ser competitivo es proveer valor de manera costo efectiva, sostenible en el tiempo, hacer algo mejor que los demás. De manera continuada, como les decía, ese valor va a los clientes. Sin clientes, olvidémonos, ninguno de los que estamos aquí vivimos. Sin clientes no hay ingresos, pero también con una perspectiva que ya desde hace 15 años hemos abierto de manera importante para las partes interesadas. No puedo concebir proveer valor si no pienso en mi equipo interno. No puedo concebir proveer valor si la relación con los proveedores que tengo no es de ganar-ganar. No puedo concebir aportar valor si no pienso en la sociedad, etcétera. O sea, se va agrandando el concepto, la visualización de ese valor desde lo principal, que son los clientes, sin los cuales no vivimos, no hay ingresos, pero ampliando a otros grupos de interés o partes interesadas. Y la pandemia, y hoy, bueno, disculpan que me he quitado el barbijo, pero la pandemia nos ha evidenciado algo importantísimo, que es el entorno tan vulnerable en el que estamos. Por lo tanto, proveer valor, que ya es difícil de por sí, de manera continuada, y encima, además, en un entorno crecientemente volátil, incierto, complejo y ambiguo, término que está bastante manido últimamente, pero es que es así. Por lo tanto, competitividad tiene tres elementos clave. El primero, valor. Si no hay valor, no podemos ser competitivos. Pero, ¿a qué coste? ¿A qué coste proveemos valor? Podemos asesorar a una MIPYME de diseñar un producto X, innovar, aparentemente, o
sea, desde el diseño sí aporta un valor al mercado, pero eso tiene un costo de producción tan elevado que le tengo que poner un precio que no lo hace competitivo. Por lo tanto, productividad. Y aquí tenemos un gran reto en Paraguay para mejorar nuestra productividad. ¿Qué es la productividad? Es la relación entre lo que aporto y lo que consumo para aportar. ¿Vale? Sigo hablando para jóvenes sobre todo, porque viendo a Guillermina aquí, yo digo, bueno, esto vienen ya de vuelta de todos. Y el tercer componente, no podemos hablar de sostenibilidad si no visualizamos el largo plazo. Yo siempre digo que dar resultados buenos en el corto plazo es súper fácil. Si tenemos recursos, ahora, ¿cuántas empresas hemos conocido? No digo aquí en Paraguay, a nivel internacional, donde a corto plazo son exitosos. Yo trabajé en una como directora de calidad, 100 años tenía la organización. Estábamos llamando la atención sobre una serie de cuestiones y aquí aprovecho para decirles un dicho a los consultores: el éxito es la semilla del fracaso. Esto da para el debate después, me preguntan por qué digo eso, pero puede ser así, donde a corto plazo uno se ampara en la complacencia. Y me decían, somos Caso Yese, una de las mejores escuelas de negocio del mundo. A los pocos años la empresa quebró. No podemos concebir competitividad si no visualizamos el largo plazo. Y esto lo que conlleva, y Jenny nos hablará después, de la mejora continua y la innovación, es decir, la innovación disruptiva y la innovación constante cada día, ¿verdad? La mejora. No me voy a extender mucho, pero dependiendo del país, y afortunadamente, pues uno ya tiene muchas vueltas en el mundo, ¿verdad? Siempre digo, este es el país para mí número 61 y he trabajado en muchas culturas, y hay culturas donde el término competitividad es negativo, porque piensan que es derrocar al otro, ¿verdad? Es contender. Y ahí, sobre todo para también los jóvenes que tienen todo un recorrido por delante, conviene hacer el ejercicio de diferenciar entre el verbo competir, es decir, contender con alguien para tener más éxito, el adjetivo competitivo, que es ser tan bueno o mejor que los demás, y eso puede ser un producto, una persona, una empresa, pero también la competitividad, que es de lo que estamos hablando ahora, que es el sustantivo, que es la capacidad de aportar valor de manera sostenible y continuada en el tiempo. Hay otras definiciones. Si ustedes se van al World Economic Forum, tienen una definición que se enfoca fundamentalmente en lo que es la estructura, el conjunto de instituciones, de marco legal, etc. Para mí, esta es la manera más sencilla que tengo de aproximarla a ustedes. No lo han comentado, le comento, es como lo explico a los alumnos de posgrado en Finlandia. Soy profesora de estrategias de competitividad y se lo explico de esta manera. Se lo voy a explicar de una manera más simple. Producimos sandías y entonces competimos miles de productores en producir sandías. Pero la sandía que producimos no simplemente es la fruta. No le aportamos más valor. Aquí la única estrategia que nos quedaría es: o te compro porque geográficamente estás más cercano a mí, o te compro porque tienes mejor precio que otro, o te compro porque eres amigo, lo que sea. Pero ¿cómo nos diferenciamos de los demás? Fuera de la ubicación geográfica, etc. Pudiera ser que nos diferenciamos porque tenemos una variedad de sandía con unas características organolépticas de mejor sabor, más dulce, etcétera, etcétera. Pero vamos a competir con muy pocos elementos. Cuando a alguien se le ocurre hacer la sandía cuadrada para que quepa mucho mejor en nuestra refrigeradora, o hacer la sandía en forma de corazón para que nos lo regalemos y quedemos mucho mejor, ahí ya está aportando valor. La manera de explicar competitividad de una manera muy sencilla. Ya aportamos algo diferente, algo que nos diferencia de los demás y que, por cierto, tardará muy poquito en copiarnos, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos migrar hacia una producción que es orgánica o es bio, ahí ya damos un salto cualitativo y decimos, mira, el valor que yo te aporto, si te preocupa tu alimentación saludable y te empieza a preocupar también la huella de carbono que se produce, que tenemos con la producción, bueno, esto ya tengo un segmento de mercado, pero sigo vendiendo un producto sin transformación, ¿verdad?
El valor estará en la transformación. Pero bueno, también podemos pensar en que me lo acercan a casa y eso también es un servicio que aporta valor. Pero cuando empiezo a pensar en jalea de sandía, en esencia de sandía, en polvo de sandía para mis ensaladas, etcétera, ahí empieza a dar un salto todavía mayor. Seguimos en diferenciación de producto, no hemos entrado en cómo acerco ese producto al consumidor, en este caso a los clientes, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Pues de eso se trata la competitividad. Muchos factores que conforman la competitividad, aquí simplemente menciono algunos, pero uno de ellos, para mí 2 ejes importantísimos en el país que todavía hay gran reto, es la calidad y es la innovación de la que nos va a hablar Jenny. Es uno de los múltiples factores que contribuyen a la competitividad. Y de esos factores hay unos que no dependen de la empresa y hay otros que dependen de la empresa. Es decir, la calidad, el diseño, la marca, la comunicación, la inteligencia económica depende de cada uno de nosotros como organización. Pero cuando hablamos de fiscalidad, cuando hablamos de investigación a nivel de país, de investigación y desarrollo, de financiamiento, entramos en otra dimensión que nos está limitando o facilitando nuestra competitividad empresarial. Por lo tanto, esto es multifactorial y multidimensional. Hasta tal punto, y esto el ministro lo habló y gracias al viceministro que con su excelente conferencia, ya nos puso la base, el marco normativo para la competitividad de MIPYMES. Entonces no podemos o no deberíamos hablar de competitividad de MIPYMES sin pensar en cómo un país, su marco normativo y su marco de hacer negocios facilita o inhibe la competitividad de las MIPYMES. Si yo me voy a hacer negocios, vamos a poner a Ghana, en África, y para abrir una empresa allí me exigen una cantidad de trámites inmensos y yo tengo que esperar 46 días y tiene un coste elevado, pues evidentemente me está limitando mi competitividad. Si a través de EAS, como nos dijo el viceministro, y con orgullo fue trabajado en el marco de MIPYME Compite, nosotros abrimos una empresa en 72 horas a coste cero, estábamos hablando de un marco nacional que favorece la competitividad. Esa competitividad nacional, por lo tanto, influencia la competitividad, vamos a poner, de las MIPYMES, porque estamos hablando hoy de MIPYMES. ¿La facilita o la inhibe? Y a su vez, la competitividad de las MIPYMES está contribuyendo a que un país sea más o menos competitivo como país. O sea que sobre 140 países, Paraguay, en términos de competitividad, esté más allá de la posición 110, algo nos está diciendo que como país tenemos que mejorar, ¿verdad? Entonces, a nivel nacional influencia la competitividad de las MIPYMES, pero también la competitividad de las MIPYMES contribuye a esa competitividad como país, a ese ranking como país. Pero ahí nos quedaríamos también cojos. ¿Por qué? ¿De qué están conformados cada institución? No solamente las MIPYMES, de personas, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos concebir la competitividad de una organización si nosotros no somos competitivos como personas, como profesionales. Y a su vez, esa competitividad como personas, como profesionales, contribuye a esa competitividad organizacional. Visto de otra manera, tenemos el nivel individual, que contribuye, la competitividad individual contribuye a una competitividad como organizaciones y esas competitividad como organizaciones contribuyen a la competitividad como país o como región, en este caso, por ejemplo, Mercosur. Y esto funciona en ambas direcciones, como les expliqué anteriormente. Para mí la esencia de la responsabilidad social está aquí, precisamente. Bien entendida, la responsabilidad social es cómo las empresas, a nivel organizativo, está contribuyendo a nivel de país y cómo, a su vez, el nivel individual contribuye al nivel organizativo. Es lo que denominamos ya allá por los años 2011 la responsabilidad individual para con la sociedad. Cuando hablamos de competitividad a nivel de país o de región, o incluso región, digamos, como conjunto de países o regiones dentro de un país, estamos hablando de estrategias. Plan Nacional de Desarrollo 2030, Paraguay.
De eso estamos hablando. ¿Cómo me facilita, cómo me marca el camino, cómo me traza el camino para ser más competitivos? Estamos hablando del marco normativo de políticas que nos habló, nos expuso perfectamente el viceministro, y estamos hablando en qué medida participamos en la economía global. ¿Cómo Paraguay está insertado en la economía global? Por mucho que haya con el COVID haya habido un retroceso en parte hacia esa globalización, ¿verdad? Cuando hablamos de competitividad organizacional, estamos hablando de estrategia de negocio, de empresa, estamos hablando de modelos de gestión, estamos hablando de herramientas y metodologías, y estamos hablando de liderazgo y capacidad de gestión. Y cuando nos vamos al nivel individual, estamos hablando de actitudes, de valores, de habilidades y de conocimiento. ¿Vale? Este es el enfoque sistémico que estamos utilizando para hablar de competitividad, digamos, a nivel más avanzado. Empecemos por el nivel más bajo, porque esto nos afecta a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y ya lo comentaré más tarde, pero nunca hay punto final. Siempre es un punto y seguido. Nunca paramos de formarnos, nunca paramos de desarrollar habilidades, y mucho más en ese entorno BIUCA, ¿verdad? Nuestra competitividad como profesionales se basa en el valor, siempre competitividad igual a valor, que seamos capaces de proveer de manera sostenible en el tiempo. ¿Por qué una MIPYME tiene que contratar a un asesor o asesora y no a otro? Siendo iguales, incluso si quieren, que es lo que explico también a mis alumnos, vamos a poner que 3 personas son ingenieros industriales. Cuando hablo ingenieros, mujeres, hombres, inclusive de género. Y resulta que se especializaron en lo mismo, mejora de procesos. ¿Por qué una MIPYME tiene que contratar a uno y no otro? ¿Por qué contrata a uno y no otro? ¿Qué valor aporta, además del conocimiento, de ser ingeniero o ingeniera, de tener 20 años de experiencia en mejora de procesos? ¿Qué actitudes conlleva esa persona? ¿Qué orientación al servicio? ¿Qué personalización? ¿Qué le añade más? ¿Vale? Pues eso es la competitividad a nivel individual. Y como les decía, 4 grandes bloques, 4 piezas. Lo primero, y yo creo en una gestión socialmente responsable, son los valores para mí. O sea, ¿qué valores conllevas? Y mucho más para una MIPYME. Eres una persona arrogante que llega a la MIPYME y es quien sabe, malamente vas a apoyar a la MIPYME, por ejemplo. ¿Crees en una gestión responsable o crees en una gestión donde el fin justifica los medios? Esos valores como personas y como profesionales. Actitudes, ¿qué actitud llevamos ante la vida, verdad? Se habla de resiliencia. A mí no me cabe duda de que en un entorno, como decimos, crecientemente BIUCA, la clave será en tener el conocimiento técnico. Nadie lo va, o sea, no se puede suplir, lo tenemos que tener, pero la clave va a estar en la versatilidad que tengamos ante la adversidad, ante el reto que nos surge en el día a día, que a veces nos levantamos y no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Y eso en una MIPYME es mucho más importante, porque están mucho más vulnerables. No tienen un colchón ni económico, ni de procesos, ni organizativo, como para afrontar eso. Entonces, esas actitudes positivas siempre, ¿verdad? Y donde afortunadamente hoy sabemos que afrontar los retos aumenta nuestra versatilidad y la neuroplasticidad, que es la satisfacción que encontré. Digo, bueno, al menos nos queda algo, ¿verdad? Entonces, versátiles. Las habilidades que tengamos para desarrollar una profesión, sea la que sea, no solamente es el conocimiento, la capacidad de ponerlo en práctica y, por supuesto, el conocimiento. Y aquí no hay, digamos, fin. Tiene que haber, desde mi perspectiva, una mejora continua de nosotros que trabajamos con MIPYMES en cualquier ámbito, como responsabilidad individual para con la sociedad. El conocimiento cambia constantemente. Antes se decía que cada 5 años se renovaba totalmente un cuerpo de conocimiento. Hoy no, estamos a un ritmo vertiginoso, ¿verdad? Y a la vez tenemos una facilidad enorme que es acceder a ese conocimiento de manera gratuita. Sí, gracias. Creo que la pasión por la diversidad, si algo caracteriza a las MIPYMES también es esa diversidad, donde puedo estar ayudando a 5 panaderías, pero cada panadería es totalmente diferente, ¿verdad?
y eso tenemos que tener el compromiso y la pasión por esa diversidad, la capacidad de romper paradigmas, y una vez yo no lo había reflexionado, pero me preguntaron sobre la zona de confort. No, cada vez vamos a tener menor zona de confort. Esta fotografía es uno de los claims, de los lemas de la Universidad de Finlandia, donde imparto este posgrado en estrategias de competitividad, y ellos dicen never stop learning. Y para mí eso es la esencia de lo que nos toca vivir y a la vez lo apasionante, ¿verdad? Cuando hablamos de competitividad organizacional y nos vamos a ese nivel, yo lo resumo en el qué y en el cómo. Uno es tener claro qué hacemos y cuándo, tener claro qué hacemos. Cuando abrimos un negocio, y aquí hay muchos retos, porque estamos hablando que en Paraguay gran parte de las empresas es por supervivencia, o sea, una necesidad de vivir, ¿verdad? Y de sobrevivir. Entonces, la reflexión, bueno, pues no es tan profunda, pero tenemos que tener claro qué es lo que hacemos. Si abrimos un restaurante o una tienda de arreglos de ropa o una chipería o no sé, o una consultoría, bueno, qué es lo que hacemos, qué servicios damos, qué productos, a quiénes, cómo y con qué ventaja competitiva. Porque ahí empieza el proveer valor. Pero lo otro es cómo gestionamos. Yo puedo tener una excelente propuesta de negocio y fracasar rotundamente porque gestiono de manera pésima. Yo aquí también pregunto, cuando a veces doy clases sobre esto, ¿una mala estrategia bien implementada me lleva a la competitividad? ¿O una mala implementación de una buena estrategia me lleva a la competitividad? Pues necesitamos las dos, el qué y el cómo. Una buena estrategia, pero también el cómo logramos esa excelencia en nuestros procesos, esa eficiencia, esa productividad, etc. Y la estrategia no es me gustaría hacer esto, tengo un sueño, pero esto no es realidad, o sea, no lo puedo llevar a la práctica porque no sería competitivo, porque es simplemente un sueño, no puedo competir en precio, en servicio, etc. La estrategia es la intersección entre lo que deseo hacer, aquello que me mueve en la vida, la capacidad que tengo para hacer eso y la viabilidad de hacer eso. Esa es la intersección, o sea, la intersección entre los tres es lo que me debería llevar a la estrategia. Bueno, voy acabando porque tanto el ministro como el viceministro me han puesto las bases ya para la competitividad nacional y local, ¿verdad? Y regional. Solamente quiero insistir en algo. El mundo es de redes, hoy es de redes, a futuro muchísimo más. Articulación, cooperación. Una necesidad de estar articulados. Aquí está Gustavo, el presidente de Cámara de Comercio Electrónico, y una vez en la radio él se reía en una entrevista que tuvimos porque yo decía, recursos sobran, falta articulación, se tira mucho dinero, lastimosamente. Cada guaraní me duele en el alma, y cuando hablamos de proyectos más todavía. Este es el estudio que se hizo en el 2020 sobre empresarios, o sea, el ecosistema en Paraguay. La mayoría de empresas están impulsadas por la necesidad, lo cual es bueno. En español decimos, la necesidad agudiza el ingenio. Eso es buenísimo. Cuando uno tiene necesidad, no te preocupes que la mente busca caminos. Pero creo que no traje la otra parte que no le puse los datos, pero esto es público y salió en la prensa también. El 70% de estas MIPYMES están rozando la pobreza, y en el ámbito rural más aún. Es decir, no solamente que está muy bien nacer por necesidad, pero el potencial que tienen estas MIPYMES si las apoyamos para elevar, como decía el ministro, al otro escalón. Y entre todos contribuir a mejores estándares de vida para todos. Como consultores, yo creo que somos agentes de cambio, y me incluyo. Mi puesto ahora no es de consultor, pero uno siempre, nunca deja de pensar en tener esa mentalidad. Y aquí diría un matiz. El verdadero agente de cambio es el empresario o la empresaria que quiere cambiar. Pero a veces nosotros como consultores también somos capaces de abrirle ese camino. Si ellos no quieren, no podemos hacer nada.
Entonces, en ese sentido, creo que somos agentes de cambio por la mejora socioeconómica del país, por la mejora de la calidad de vida de las personas en el Paraguay. Y un mensaje final, creo que también de otra manera lo han dicho. Esto lo digo con total convicción por cómo fue mi desarrollo, ¿verdad? Mi propia vida. Créanme que no hay nada imposible si hay visión, si uno tiene claro a dónde quiere ir y puede ir ahí, si hay compromiso, si hay preparación y si hay esfuerzo colaborativo. Y desde MIPYME Compite estamos plenamente comprometidos con la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Nunca olviden su rol de apoyo, que es una responsabilidad social. Esto es de aquí, de su país, es de Saltos de Monday, y aquí no sé si lo pronuncié bien. Hay un camino que cuando regresan se encuentra como de la Madre Teresa de Calcuta varios mensajes, y uno es: lo que hace más feliz, ser útil a los demás, y como consultores tenemos que ser útiles a los demás. Muchas gracias, Aguilla. Muchas gracias a la señora Palmira por su excelente presentación. Me encantó el ejemplo de la sandía, me encantó realmente. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa de 10 minutos para pasar a servirnos café, chipitas, lo que desean, pero volvemos en 10 minutos porque después tenemos 2 charlas de muy buen nivel. La señora Jenny Marín nos va a hablar de todas las oportunidades que hay en el CONACYT, y el señor Cliff Paredes de todo el panorama mundial del SBDC.